doctor Jaime Ortega por estar hoy aquí con nosotros y pues adelante. Muchas gracias, compañera. Muy buenas noches a todas, todos quienes están el día de hoy en esta sesión de Servicio Popular, en este diplomado tan importante sobre la denominada tercera transformación. Vamos a hablar en dos segmentos. El primero de ellos, que tendrá un estimado aproximado de 20 minutos, expondremos los puntos básicos de lo que se ha denominado el periodo cardenista, y después hablaremos de la concepción del estado de bienestar. Son momentos, digamos, que fechamos de manera arbitraria, no hay una fecha establecida para estos procesos de los que estamos hablando. Muchos de ellos se van a traslapar, sobre todo los de la segunda parte de la que estaremos hablando en esta sesión. Entonces vamos a hablar de este proceso. Como ustedes saben, la Revolución Mexicana, ese evento que nosotros solemos llamar de esa manera, tiene distintas fases. Normalmente, cuando nombramos a la Revolución Mexicana, señalamos la guerra civil que los ejércitos campesinos de Villa, Zapata y otros líderes de otras vertientes protagonizaron. Después entramos en el proceso de declive, la victoria de una fracción de los grupos revolucionarios, la fracción nacionalista de Venustiano Carranza, constitucionalista también llamada, y la llegada de una nueva constitución, ¿no? Que fue la Constitución de 1917, que, como ustedes han escuchado múltiples veces en este espacio y seguramente en otros, se trata de una constitución de carácter social. Contrario a lo que se suele pensar, no son los países industrializados ni los países llamados desarrollados los que inventaron la idea de un Estado cuya legitimidad se desarrollara sobre un gran acuerdo social. Quienes iniciamos esa tarea fuimos nosotros en nuestros países de América Latina, especialmente en nuestro querido México, y no solo nosotros, además fueron los campesinos los que inventaron el futuro. Los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, reunidos en Aguascalientes en noviembre y diciembre de 1914, hicieron el primer gran diseño de un estado de bienestar, de un estado democrático de bienestar. No teníamos esas palabras, no se le llamaba así, pero si ustedes revisan el programa de la Convención Nacional, de la Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, van a encontrar la mayor parte de las ideas de la Constitución y de lo que es el estado de bienestar. Muy primigenio, pero ya está ahí. Como ustedes saben, la lucha política pues es muy caótica, las fuerzas se enfrentan, los intereses se enfrentan, hay dimensiones geopolíticas, y la Revolución Mexicana entró en un periodo de declive hacia finales de los años 20, un proceso de corrupción, un proceso de desgaste, un proceso de mucha movilización y mucha demanda de las promesas incumplidas por esta revolución, hasta que tenemos el clímax de este proceso, que es el cardenismo. Con propiedad, el cardenismo sería el momento realmente de una revolución, si por revolución entendemos la modernización de la sociedad. La guerra, pues obviamente la guerra de 1910 a 1917, donde los ejércitos se enfrentaron, pues no daba para hacer grandes cambios institucionales, no daba espacio para crear instituciones, porque lo más importante era ganar las batallas. Los años 20 son años muy turbulentos y de mucha definición, donde se empieza a reconstruir el Estado, pero el verdadero momento, el gran periodo de construcción del Estado es indudablemente el gobierno del general Lázaro Cárdenas. Es muy importante, no solamente se trata del primer sexenio con propiedad, el primer gobierno que dura 6 años, es un gobierno que al mismo tiempo tiene que deshacerse de sus viejos aliados que han hecho giros conservadores y dirigir este barco que es la Revolución Mexicana, hacia un nuevo proceso. Ese nuevo proceso es el que se le denomina, o vamos a denominar en esta sesión, como el de lo nacional popular. ¿En qué consisten los procesos nacional populares en América Latina, en el cardenismo? Consisten esencialmente en la idea de que no hay posibilidad de ejercer la soberanía de la nación si no se ejerce la soberanía popular. ¿Qué quiere decir esto?
que la capacidad que tiene México de ser un país independiente frente a un mundo caótico, un mundo en guerra, un mundo ataviado por conflictos, por intereses, por potencias, México no puede ser independiente si no tiene su legitimidad, esa independencia en la participación de las mayorías. Ese es el núcleo esencial. Que el desarrollo económico, que el desarrollo de las instituciones, que la capacidad de afirmarse como una nación frente a otras, ¿no?, en condición de igualdad, va a depender de la participación de las mayorías. Por supuesto, nosotros tenemos participación de las mayorías en el periodo de Lázaro Cárdenas. La población, tienen que imaginar ustedes un México mucho más homogéneo, donde la población no es tan grande, donde la población es mayoritariamente campesina, donde se vive en las ciudades, donde todavía no hay clases medias muy engrosadas, donde los profesionistas no son muchos, donde la mayor parte son campesinos, muchos de ellos de producción de autoconsumo. Un México mucho más homogéneo que, por supuesto, el que se va a desarrollar después y, por supuesto, el que tenemos el día de hoy, que es un México muy heterogéneo, ¿no? Infinitamente heterogéneo. Cárdenas es una figura central y debe de ser una figura central, es una figura que tenemos que estudiar más, este es un periodo que tenemos que estudiar más, no solamente por el desarrollo de las instituciones, por ejemplo, bien se me señaló aquí al inicio el del Politécnico Nacional, solo para poner un ejemplo, el Politécnico Nacional empieza a funcionar antes de ser inaugurado. Contrario a la proclividad política de inaugurar obras que no funcionan, el Politécnico funcionaba antes de ser inaugurado, ¿no? Por ejemplo. Otro caso emblemático, por supuesto, es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundado durante el periodo cardenista, con la intención de promover el desarrollo de las comunidades indígenas de una manera muy importante. El cardenismo es el gran momento de organización de la sociedad, pero a condición de que esa organización de la sociedad legitime al Estado. Es el momento de articulación de las clases sociales, particularmente de los trabajadores industriales o manuales y de los campesinos, en grandes organizaciones de masas que van a dar respaldo a las decisiones del Estado, van a ser incorporadas al Estado. La idea de Cárdenas en el año 1938, ahorita hablo algo de la movilización del pueblo, es justamente lograr la presencia de los intereses de las masas en el Estado, ¿no? Las masas en ese momento son los obreros y los campesinos. La reforma agraria es un elemento clave, es un elemento distintivo que prácticamente no se repite en ningún otro país de América Latina, no porque no haya reformas agrarias, sino por el tipo. La reforma agraria cardenista es una reforma que saca a la tierra del mercado, impide la mercantilización de la tierra, y eso es muy importante y eso es un dato que tenemos que recordar. El día de hoy la tierra, después del gobierno de Salinas, está mercantilizada, pero durante la reforma agraria se sacó a la tierra de la venta y compra, ¿no? de ser una mercancía. El rescate de las riquezas era un viejo problema que la Revolución Mexicana venía sosteniendo, era un gran conflicto con los Estados Unidos sobre todo, y Cárdenas, además de decretar la expropiación el 18 de marzo de 1938, como ustedes bien saben, además es muy importante que estudiemos la concepción que tenía Cárdenas de Pemex, porque la versión que tenemos nosotros de Pemex el día de hoy, de una empresa exportadora que va al mercado mundial a exportar petróleo, a vender petróleo, no es la visión de Cárdenas. La visión de Cárdenas es que Pemex debe de servir esencialmente para los intereses nacionales. ¿Por qué? Porque él sabe, lo hemos vivido nosotros en carne propia, que los precios en el mercado internacional son fluctuantes y que tú no puedes basar tu desarrollo en la venta de una mercancía en el exterior. Entonces, tendríamos que estudiar de nuevo la propia concepción del general Cárdenas a propósito de Pemex. Bueno, el impulso de la organización obrera es muy importante en su momento, de crecimiento del trabajo industrial, la política indigenista, la educación socialista que es previa al gobierno cardenista, pero que podemos resumir en una educación que trata de formar un sentido de nación. Y esto es muy importante porque es una parte esencial
del programa. Los sectores empobrecidos de la sociedad, los sectores que venimos de una o dos generaciones, que no tenemos apellidos que nos recuerden a grandes linajes del pasado, como la mayoría de los ciudadanos de este país, normalmente tenemos nuestro vínculo con el pasado en la idea de nación. La idea de nación es muy importante porque nos vincula con nosotros mismos, pero en el pasado, y en un pasado muy largo además, ¿no? Porque a veces parece que solo las élites tienen derecho a tener pasados familiares, ¿no? ¿Cuál es el pasado familiar de las clases subalternas? La nación. La nación es esa reconstrucción de un vínculo con nosotros mismos y con nuestros antepasados. Las obras de infraestructura son muy importantes, al igual que la política internacional. Voy concluyendo con este primer elemento del cardenismo para dar paso al estado de bienestar, justamente con la política internacional de la paz. El gobierno de Cárdenas se enfrenta a un momento clave de la vida del mundo, que es el declive del liberalismo, no del neoliberalismo, ese es el de nuestro tiempo, el del liberalismo de su tiempo, que precipita el mundo a la guerra. Como ustedes saben, la Gran Guerra, que nosotros les llamamos Primera y Segunda Guerra Mundial, abre un periodo nuevo en la historia de la humanidad. Es una gran guerra que modifica absolutamente todas las condiciones de la vida de las sociedades y particularmente vamos a ver cómo lo que ya se había experimentado en el México revolucionario y particularmente en el México cardenista va a ser acompañado de un nuevo sentido, que es lo que vamos a denominar a partir de este momento como el estado de bienestar. Ya lo practicábamos nosotros en México, ya se practicaba en México, pero después va a adquirir la tonalidad de ser una política que va a involucrar a todo el mundo occidental, es decir, a Europa, América Latina, Estados Unidos y otras partes del mundo. ¿Sale? Se trata, como pueden ver ustedes en las diapositivas, de la capacidad que tiene la comunidad política, es decir, los ciudadanos convertidos en Estado, de regular su propia condición social, ¿no? ¿Qué es el Estado interventor? El Estado no es un montón de burócratas decidiendo la vida, no. El Estado interventor es la sociedad protegiéndose a sí misma. Eso es lo que tenemos que aprender. El estado de bienestar no es una estructura ajena a nosotros. El estado de bienestar es nuestra propia sociedad protegiendo a nosotros. ¿Nos protegiéndonos de qué? Pues de las inclemencias de la economía. Porque la economía es inclemente. La economía es variable. La economía sube y baja. La economía tiene defectos, puede tener fallas, puede tener escasez, puede tener problemas. Puede haber múltiples cosas que escapan al control de los seres humanos que podrían hacer desplomar la economía, y cuando se desploma la economía lo único que tenemos es a nosotros mismos, pero a nosotros mismos no en aislado, no uno apoyándonos al otro, tenemos a nosotros mismos convertidos en comunidad política, en Estado. Eso se le llama Estado social, un Estado que previene los problemas futuros y que atiende los problemas inmediatos. Las sociedades van cambiando, entonces cada vez hay más problemas. Los problemas de los años 30 en el gobierno de Cárdenas son muchos menores a los problemas que tenemos el día de hoy porque la sociedad ha ido cambiando. Y entonces es preciso mirar el diseño de las instituciones en ese periodo para nosotros imaginar, adelantarnos a los grandes problemas de la sociedad. Uno que se comenzó a ver en el cardenismo, aunque Cárdenas no lo pudo resolver en su momento porque no era el momento, fue la aparición de la seguridad social. Nosotros tenemos que regresar a una concepción de la seguridad social que no involucre solo la salud individual. Tiene que involucrar la alimentación, tiene que involucrar el ejercicio, tiene que involucrar la cultura, ¿no? Que es el diseño inicial justamente de el IMSS, ¿no? Al menos en su primera idea. Y también viene el periodo de los derechos sociales. Vamos a ver que ya no solo se trata de derechos individuales, sino que se trata de derechos de colectividades. Por supuesto, las colectividades en los años 30, 40, pues estaban mucho más delimitadas de lo que están el día de hoy. Por ejemplo, el IMSS, que fue mencionado al principio de la actividad,
daba solamente cobertura a los trabajadores asalariados, a los trabajadores que dependían de un patrón. El patrón aportaba, el trabajador aportaba y el Estado aportaba, ¿no? Es el sistema tripartito de financiamiento. Hoy, por supuesto, hay muchos trabajadores que no tienen un patrón como en el pasado, ¿no? Que son trabajadores por cuenta propia, vamos a decir. Bueno, hay que cubrir también ese derecho que tienen esos miembros de la sociedad, esos integrantes de la sociedad, respecto a los derechos sociales. Esto fue mundial, esto no fue ni solo en México, no fue solo en Europa, no solo fue en Estados Unidos, fue un proceso global. El Estado, la economía, cambió después de la guerra, se transformó en una economía de tipo desarrollista, es una economía que tendía a la industrialización, que tendía a la configuración de grandes mercados de trabajo urbanos asociados a la industria y a los servicios, y que respondía el Estado a esas nuevas dimensiones de la sociedad, a esos nuevos conflictos que la sociedad genera naturalmente. No tenemos que tenerle miedo al conflicto, el conflicto es parte de las sociedades y el conflicto permite ver las tendencias por las cuales la sociedad está modificándose. Pero, y ahí viene el problema, existieron estados de bienestar profundamente antidemocráticos, como el mexicano, y estados de bienestar democráticos. ¿Cuál es la aspiración? Pues la vieja aspiración del cardenismo, construir estados de bienestar, pero con participación popular, con participación de las mayorías, ¿no? Esto cada país lo tramitó de manera distinta. No puede haber una regla única, cada país tiene su propia historia, cada sociedad construye su propio Estado, el Estado que puede construir cada sociedad. ¿Qué es importante, como ustedes pueden ver en esta diapositiva? Que el estado de bienestar se transformó en una idea política de gran envergadura que permitía atender múltiples dimensiones de la vida. Nosotros tenemos en la Cuarta Transformación que imaginar las condiciones futuras, inmediatas futuras, que van a estar poniendo a la sociedad a prueba, ¿sí? ¿Qué está pasando con la alimentación en nuestro tiempo? ¿Qué está pasando con la salud de nuestro tiempo? ¿Qué está pasando con el consumo energético en nuestro tiempo? ¿Qué está pasando con las capacidades tecnológicas de las que disponemos el día de hoy? Todos esos son problemas que no están al margen del Estado, ¿no? Pero que el Estado puede ser al mismo tiempo de bienestar y democrático, ¿no? Por condiciones específicas en México, el estado de bienestar no fue democrático. Terminó transformándose en un estado autoritario, de eso vamos a hablar más adelante. Pero lo importante ahí es siempre mantener ese principio que expliqué con el cardenismo. No hay soberanía nacional, no hay capacidad de que México se plante como un país en igualdad a otros, si no hay soberanía popular, si no hay legitimidad de las mayorías. ¿Y qué creen? Que así como hace 90 años el general Cárdenas enfrentó la crisis del mundo liberal con una guerra a la puerta, la Segunda Guerra, nosotros estamos viendo, con guerras ya aquí, la crisis del modelo neoliberal, ¿no? Y la crisis del modelo neoliberal, que es una crisis que resolvió la derecha, es decir, los que inauguraron el neoliberalismo, los gringos están cerrando el neoliberalismo, como lo estamos viendo el día de hoy. Bueno, pues entonces ahí tenemos una oportunidad política. ¿Qué oportunidad política? Que movilicemos toda nuestra imaginación para diseñar las instituciones del futuro, que tienen que ser instituciones que conviertan a México en una nación independiente, ¿sí? No autosuficiente, porque eso no existe. Todas las naciones dependen en alguna medida de otras, pero sí independiente, y que lo haga con participación política de las mayorías, ¿no? Ahí el gran dilema, el gran reto, la gran apuesta y la gran experiencia del pasado que tenemos que retomar. Bueno, concluimos estos dos primeros puntos, compañeros. Vamos a continuar los compañeros de Servicio Popular con una actividad para todas y todos ustedes.